¿Qué tal, Warriors? Sean bienvenidos a este episodio 58 de Warrior Cast. Ya pasamos el tostón de episodios, vamos por los 60 episodios. Se fue rápido, desde el 2015 comenzamos con únicamente audio, ahora estamos con video. Ya volvimos al audio también, pueden checarnos otra vez en iTunes, Stitcher o cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan para Android o iPod también o iPhone, como ustedes nos escuchen. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy controversial, pero si encontramos el contexto adecuado, pues no lo es tanto. Me refiero a estirar o no estirar. Esa es la cuestión. Cuándo sí, cuándo no, es bueno, es malo. Bueno, que venga la intro, venga, vámonos. Y bueno, banda, antes que nada, bueno, hay que hacer el comercialote. Acuérdense que estos podcasts no se pagan solos. ¿Quién paga mi sueldo? Pues no tengo salario fijo, así que hay que sacar, hay que ofrecer aquí algún patrocinio de algún modo. En esta ocasión, el patrocinio viene del lado de mismo Warrior Fitness University y viene del lado de hablarles de los 2 cursos online que tenemos disponibles para el próximo mes. El primero es de entrenamiento científico para la hipertrofia y como han visto ya apareció el temario por ahí, están invitados. En este curso vamos a hablar desde un ámbito más científico, más de lo que se conoce, de los mecanismos, de los procesos, qué protocolos funcionan, cuáles no funcionan, cómo manejamos el volumen, la fatiga, todos estos aspectos que están ya siendo investigados más científicamente, propiamente, con más metodología, más rigurosa y no tanto la brociencia del gimnasio. Vamos a irnos con cosas sobre todo conceptuales, no esperen biomecánica de ejercicios, sino conceptos a tomar en cuenta en la programación y sobre todo en la periodización, algo que prácticamente nadie toma en cuenta, que es la programación a lo largo del tiempo para hipertrofia. Normalmente uno toma en cuenta la periodización en cuanto a entrenamiento deportivo porque es más necesaria y evidente, pero también es útil y nos puede dar bastantes resultados la periodización para hipertrofia en pequeñas oleadas de un mes, mes y medio, de que va a afectar y va a estar influyendo en diferentes aspectos del entrenamiento de hipertrofia a lo largo de todo el año o el macrociclo. Si es de que chequenlo, ese va a estar muy interesante. Y también tenemos el curso de programación para CrossFit. Vamos a comenzar, si eres un dueño de un box o si eres un atleta que está comenzando, vamos a comenzar con la programación que debe ocuparse para una clase on-ramp o para principiantes. Cómo debemos ir poco a poco introduciendo la técnica con mayor frecuencia de lo que haremos después, así como patrones de movimiento generales y especialmente adaptaciones aeróbicas básicas y generales antes de entrar en cosas ya más complicadas y técnicas. Luego pasaremos con el atleta intermedio, que debe ya de tener una programación más estricta de fuerza y mayor exposición a ciertos movimientos técnicos para llegar al atleta avanzado, que ya debe manejar una periodización anual si quiere mejorar y ser parte de los CrossFit Games con elementos quizá un poco no tan propios de CrossFit, pero que ayuden a mejorar sus debilidades, ciertos aspectos de hipertrofia en ciertos grupos musculares que no se tocan normalmente en el deporte de CrossFit, como el agarre, los tipos de jalón horizontales, todos estos diferentes patrones de movimiento que durante un WOD ahora sí que no se toman en cuenta, así como la preparación para mejorar todas sus debilidades. Chequenlos ahí, están muy económicos porque son online. Si pagan antes de febrero, pues están en $7.50, banda. Si no, pues ya pagan los $1,000 y me hacen más rico a mí. Mentira, no soy rico. No vayan a pensar que soy rico porque disto mucho de eso. Y bueno, en esta ocasión, ¿cómo están por allá todos? ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo está toda la banda de aquel lado? Ricky Fit, ¿cómo estás, Terry? ¿Qué onda? Y bueno,
Veo que hay bastante más audiencia a esta hora. ¿Qué onda, Chico? ¿Cómo están? ¿Se oye bien? Bueno, ¿qué onda, Aarón? Vientos. Bueno, ya estamos aquí de este lado y vamos a hablar de un tema muy controversial, que es estirar o no estirar. Mucho se ha dicho que estirar últimamente es detrimental, que al elongar las fibras musculares, pues a final de cuentas predisponemos a que el sistema nervioso no tenga la capacidad contráctil sobre las fibras musculares para el subsecuente entrenamiento. Se ha dicho que no es lo mejor para antes de entrenar. Muchos cuestionan inclusive el estiramiento post-entrenamiento. Y pues bueno, esto está basado en estudios que hubieron hace algunos años. Acuérdense que cuando nosotros teníamos en la primaria todavía era muy generalizada esta práctica de estirarnos para todo. Antes de jugar, antes de entrar ahí a la clase de educación física, hacíamos estiramientos estáticos un buen rato. Y pues poco a poco en los últimos 20 años pues se ha satanizado el uso de estiramientos. Pues ahora sí que antes de ir al gimnasio, si te ven estirando, pues la gente te puede decir que a final de cuentas es una actividad contraproducente, porque no va a hacer que logres contraer las fibras musculares al nivel que tú lograrías hacer si no hicieras estos estiramientos estáticos. Y bueno, pues todo esto está basado en cierta ciencia. Ha habido estudios donde se ha puesto a personas a elongar los músculos que van a ser agonistas, o sea, los que van a trabajar en el subsecuente entrenamiento, y pues obviamente la capacidad de expresar la fuerza y la potencia se ha visto disminuida en esta clase de entrenamiento. Pero como todo en el mundo del fitness, hay muchas personas que no han estado de acuerdo en esto, porque para empezar, bueno, el clásico a mí me funciona, yo lo he hecho siempre, los estiramientos me hacen sentir bien, y pues efectivamente a muchas personas los estiramientos estáticos, quizá no de un minuto, sino de algunos segundos, hacen que sintamos los músculos más preparados, listos para entrenar, al menos de forma subjetiva. También es importante tomar en cuenta que estos estudios que fueron realizados al comienzo se hicieron, contrayendo o ejercitando los músculos que estiramos al muy poco tiempo de haberlos estirado, cosa que rara vez ocurre en digamos, una práctica deportiva. Normalmente vamos a vamos a estirar estáticamente algunos segundos, y vamos a pasar por elementos de calentamiento de otro tipo con menores cargas, y ya cuando lleguemos a la carga que estemos usando, pues seguramente el efecto de este estiramiento, el efecto negativo, ya habrá pasado, y podremos realizar el ejercicio de la forma normal. Si es de que este temor a los estiramientos, en lo personal pienso que es infundado, sin embargo tampoco es benéfico como tal. ¿En qué sentido es benéfico? Y aquí viene lo importante. Primero es, a final de cuentas, en el bienestar, nos hace sentir a veces listos para la práctica que tengamos a continuación, y sobre todo es útil cuando nosotros, por ejemplo, hay estudios ahí interesantes que si nosotros estiramos, por ejemplo, el antagonista, es decir, el músculo que no va a trabajar, quizá inclusive veamos mejoras en el desempeño. Por ejemplo, si nosotros estiramos el tradicional hip flexor, los flexores de la cadera, el psoas, puede que nuestro desempeño en el peso muerto sea mejor, porque estamos reduciendo el tono muscular del antagonista, y no veremos ninguna merma en nuestro desempeño. En este sentido, podemos ocupar los estiramientos estáticos cuando no estamos estirando el músculo con el que vamos a realizar el ejercicio siguiente. ¿Y en qué casos funciona esto? Bueno, en casos en los cuales no nos es posible llegar al rango de movimiento, por ejemplo, en cierto levantamiento. Lo podemos ver mucho en levantadores olímpicos que pasan bastante tiempo haciendo ejercicios de movilidad y ejercicios de estiramiento estático para alcanzar las posiciones que requiere su deporte. También por ahí hay coaches por ejemplo, que recomiendan. Hay Joe DeFranco, por ejemplo, recomienda que cuando vaya a hacer la prueba de altura, de salto ahí en el combine, por ejemplo, con los atletas de americano, acuérdense, una prueba muy común, estirar los flexores de la cadera puede contribuir a que
desinhibamos la potencia de los glúteos y logremos un salto mucho más alto del que podríamos hacer si no hiciéramos ese estiramiento del psoas y los flexores de la cadera. Es muy común para todos los que tenemos un gimnasio donde practiquemos halterofilia, estirar los músculos del pectoral para permitir una posición de recepción del snatch muchísimo más cómoda. Esto pues no va a afectar nuestro rendimiento porque a final de cuentas el pectoral no es un prime mover, o sea, no es un músculo que sea realmente de los que trabajan durante el snatch, sino el pectoral únicamente es un músculo secundario estabilizador en la posición de overhead. Así es de que estirarlo un poco antes de entrenar, pues únicamente va a lograr que tengamos una mejor posición en una sentadilla arriba de la cabeza. Entonces, en general no hay que tenerle miedo a estos estiramientos estáticos. Los estiramientos estáticos tienen su función. Obviamente no vamos a quedarnos ahí media hora, pero unos 30 segundos estirando, por ejemplo, el pectoral cuando vamos a hacer un snatch, el dorsal cuando vamos a hacer un jerk. Acuérdense que muchas veces las faltas de movilidad en el jerk es un dorsal demasiado tenso. Si es de que algo de estiramiento en el dorsal es una buena opción y pues no nos va a ocasionar ningún detrimento a nuestro levantamiento olímpico. También muchas personas tienen problemas para alcanzar posiciones más profundas en la sentadilla, y en este caso muchas veces un trabajo ahí de estiramiento con bandas en toda la musculatura de los abductores y aductores puede ayudarnos a llegar a una mejor posición en una sentadilla profunda. Todo esto es cuestión de tomar en cuenta y ser inteligentes y tomar en cuenta el contexto de lo que estamos haciendo. Si por ejemplo nos ponemos a estirar el pectoral justo antes de hacer un press de banca o entre sets, pues seguramente estaremos haciendo una estupidez, ¿no? ¿De qué nos sirve estirar el pectoral, que es el músculo que vamos a estar ocupando durante el press de banca entre sets? Eso es algo muy, muy absurdo, pero estirar los músculos que a final de cuentas están limitando nuestro rango de movimiento en determinado ejercicio, pues seguramente será una buena opción. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan, muchachos? ¿Qué opinan de lo que estoy diciendo? ¿Estoy bien? ¿Estoy loco? ¿Soy mal? Bueno, ahí coméntenlo, ¿no? Acuérdense, el contexto hay que aplicarlo en estos estiramientos estáticos. Tampoco son de media hora, son 30 segundos para sobre todo mejorar la movilidad en ciertos ejercicios y lograr alcanzar ciertas posiciones. En general, los movimientos que ocupemos para los músculos que son los prime movers, los que van a hacer la chamba en determinado ejercicio, pues únicamente haremos el warm-up más dinámico, como pues se ha puesto de moda los últimos años, logrando rangos de movimiento completos o dentro de la medida de lo posible y dentro de la medida de lo que requeramos en nuestro deporte, sin tampoco necesidad de exagerar o llegar al máximo en estos movimientos más dinámicos de movilidad, ¿ok? ¿Alguna pregunta por ahí? Estoy a favor en general de los estiramientos dinámicos de movilidad, pero obviamente hay excepciones en las que sí es necesario hacer estiramientos estáticos. Ahora vámonos con la siguiente sección, donde hablaremos de una práctica muy común que es el foam rolling. Ahí uno tiene una pregunta acerca del foam rolling, todo este rollo de Kelly Starrett, de las floss bands, de todo esto que ocupan para lograr una mayor movilidad. Bueno, en la siguiente sección vamos a hablar un poquito, banda, venga. Y bueno, dentro de todo el mundo de los estiramientos, bueno, déjenme dar un traguito a esto. Dentro de todo el mundo de los estiramientos estáticos y la movilidad, pues ahora sí que se ha puesto muy de moda, sobre todo si por ahí entre ustedes hay personas que practiquen CrossFit. Pues bueno, en el CrossFit apareció este personaje que se llama Kelly Starrett. Este señor pues puso mucho de moda todo este entrenamiento de movilidad, todo este entrenamiento para recuperar ahí la estabilidad de las posturas, toda esta obsesión. Inclusive tiene un libro que se llama Supple Leopard, algunos lo han escuchado por ahí. Él puso mucho de moda en esta comunidad y en general en la comunidad de fuerza y acondicionamiento el hecho de que podemos mejorar nuestro rango de movimiento
haciendo estos masajes que supuestamente logran modificar las estructuras musculares, tendinosas, la fascia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí por ahí se generalizó el uso de los foam rollers, de las famosas lacrosse balls, todo este rollo que se puso muchísimo de moda y que por todos lados se está usando, ¿no? Este relajo de usar implementos ahí que den masajes en ciertos lugares, y pues hizo todo un canal de YouTube y hizo libros, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál es mi opinión acerca de esto? Bueno, los foam rollers, para empezar, mucho se dice, y todavía mucho en México hay talleres y en todo el mundo seminarios que dicen que al final de cuentas lo que el foam roller hace es atacar estos supuestos trigger points y logra deformar el tejido y quitar ese tejido, estas arrugas en la fascia, este tejido de cicatriz en la fascia, etcétera, etcétera. Y pues todo viene de ciertas, digamos, estudios que hubieron en ratas, me parece que fueron en roedores también, donde pues se aplicaron estas, digamos, presiones, estas ciertas intervenciones parecidas al foam roller, y en estos roedores sí se logró como que afectar un poquito los tejidos, deformar de alguna forma las estructuras de colágeno, y pues como siempre tratamos de traspolarlo a las personas. Y bueno, pues con el tiempo pues se ha descubierto que pues no es posible deformar el tejido como se pensaba, ¿no? No es posible realmente que tú remuevas la fascia y realmente logres generar un cambio estructural físico en el tejido como tal, ¿no? Entonces, pero mucha gente pues siente alivio, se siente diferente, siente que después de haber hecho un foam rolling, pues siente que su cuerpo se siente más presto, más listo para entrenar, ¿no? Y bueno, digamos, ese consenso actual, lo que se dice por la gente de esta comunidad de fisioterapia, que no es mi especialidad, pero es bueno saber, pues es que a final de cuentas lo que el foam roller hace no es una intervención sobre el tejido, es una intervención más que nada sobre la percepción, es algo más que tiene que ver con el sistema nervioso, con lo que sentimos, y en ese sentido, pues por más que los fisiólogos han intentado encontrar esos famosos trigger points o puntos gatillo en el tejido, pues a final de cuentas no existen. Pero sin embargo sí dan resultados al intervenir sobre ellos, ¿no? Pero no quiere decir que cuando hagamos un foam rolling de 15 minutos o media hora estemos realmente deformando o afectando realmente la fascia como tal, ¿no? Mucho de esta respuesta es simplemente nerviosa y es una respuesta aguda, es decir, no es algo que, permanezca con el tiempo. Si nosotros hacemos un foam roller del pectoral y sentimos que nuestra movilidad del hombro aumenta, no estamos realmente deformando el tejido y haciéndolo más flexible, alargando las fibras musculares, sino lo que estamos haciendo es dándole un estímulo al sistema nervioso que ocasiona relajación, ¿sale? Entonces, obviamente son útiles, pero no por las razones que muchas veces se nos dice, ¿no? Hay por ahí quienes ocupan una barra y empiezan a frotársela encima del cuerpo y pretenden deformar su tejido para mejorar su movilidad. Pues bueno, están enviando una señal propioceptiva al cerebro y al sistema nervioso, pero no necesariamente estarán deformando el tejido como tal, ¿no? Funciona de forma aguda. Y algo que es muy importante es, una vez que ya logramos un pequeño cambio en el rango de movimiento gracias al estiramiento estático y a este foam rolling o este trabajo con pelotitas de lacrosse, pues inmediatamente irnos a levantar algo de peso, hacer algo de movimiento, y esta carga, esta fuerza en estos rangos de movimiento, yo lo veo así como reclamar nuestro poder de movimiento, ya sea realizando ejercicios
con nuestro propio peso o con una carga añadida, pero que lleven algo de confianza, lleven algo de carga en estos rangos de movimiento recientemente adquiridos. El entrenamiento de fuerza sí es capaz de modificar los tejidos, a diferencia de un estiramiento o un foam roller corto, ¿no? Para que realmente cambiásemos con un estiramiento el tejido, pues tendría que pasar media hora estirando uno, cosa que pues no sería muy productivo, ¿no? Pero con un estiramiento de 30 segundos, un foam rolling ligero de 1 minuto a lo mucho, lograremos esta respuesta que estamos buscando de mejorar nuestra movilidad, y después podemos incorporar cargas, podremos reclamar este rango de movimiento recién adquirido y pues ponerlo en práctica en nuestros levantamientos, ¿no? Espero que les haya quedado claro por ahí, ¿no? Y por ahí estoy viendo unas preguntas. El estiramiento predeportivo, pregunta Juan Sebastián. Bueno, pues ahora sí que estaría tomando en cuenta los mismos lineamientos, ¿no? Dependiendo qué vas a estirar, dependiendo cuál es la función del estiramiento. Por ejemplo, estiramiento predeportivo, uno que funciona bastante bien. Nuevamente, para los deportes tienen ahí componentes de sprint. Pues un estiramiento de los flexores de la cadera no vendría mal, porque los flexores de la cadera en general no son los que generan potencia, generan movimiento como tal, sino simplemente permiten que tengamos mayor movilidad y se logre dar la zancada con potencia. Es un estiramiento correcto, digamos, si te refieres a los estiramientos estáticos. En general, para deportes de equipo, lo mejor será estiramientos dinámicos o movilidad dinámica en general. Jicotencatl dice: hace algunos años leí en estas revistas fitness que llegaban mucho, sobre todo desde España, eso de estirar entre series. Yo lo hacía, no había casi datos en internet y pues uno se agarraba de lo que podía tener a la mano. Bueno, Jicotencatl, eso está interesante, Chico. En aquel tiempo, acuérdate que lo que nos llegaba era de entrenamiento para culturismo. Y en ese sentido, estos tiramientos entre sets que hacíamos en los 90s era con la intención de mejorar la hipertrofia muscular. Habían algunos estudios ahí interesantes y medio raros en aves acerca de cómo el estiramiento era un estímulo para la hipertrofia. Entonces se extrapoló en humanos y en general puede que haya algo ahí, porque digamos en estas aves, por medio de estos estiramientos, lograban inclusive esta famosa y media escabulliza hiperplasia, que es la capacidad del músculo esquelético de fabricar nuevas células. Acuérdense, no es lo mismo que hipertrofia. Hiperplasia es la fabricación de nuevas células, nuevas fibras musculares, perdón. Y pues de ahí se extrapoló a que podría funcionar en humanos, cosa que pues todavía no está muy comprobada. Pero en general hay que reconocer que el contexto de estiramientos en el que se hacía en aquel tiempo, y pues algunas personas lo siguen haciendo entre sets, es en el contexto de la hipertrofia, en general para el desarrollo de la fuerza y en general para la salud, pues para la capacidad de contracción rápida y la potencia. No es bueno estirar entre sets, porque va a mermar el rendimiento de los subsecuentes sets que estaremos haciendo durante el entrenamiento. Y en cuanto a este rollo de estirar entre sets, pues no hay mucha literatura al respecto, pero pues se intuye, se extrapola de aves que es posible lograr esta famosa hiperplasia, que es la generación de más fibras musculares por medio de estos estiramientos entre sets que pues, se vio en aves, ¿no? Ahora Rubén García dice: la mayoría de mis profesores, si no es que todos, mencionaban que estirar entre cada set permitía mayor oxigenación para el músculo. Bueno, eso sí, la verdad, no creo que haya mucha evidencia de mayor oxigenación entre sets, estirar. No creo que eso tenga mucho sentido. El cuerpo es bastante eficiente para llevar oxígeno al cuerpo, llegar oxígeno a los músculos. No creo que haga falta un estiramiento entre cada set ahí. Eso sí, como que fue brociencia de la antigüedad. Y bueno, en general, ¿cuáles son las explicaciones prácticas de este rollo de los estiramientos? Bueno, vámonos ahí. Bueno, vamos a dejar esto, vamos a un pequeño intro para que yo tome un traguito de mi café.
descafeinado. Sé que es sacrilegio, pero bueno. Para que hablemos sobre las conclusiones prácticas. Si tienen alguna pregunta, háganmela por ahí, ¿sale? Venga. Y bueno, banda, implicaciones prácticas. A mí me da muchas veces flojera simplemente hablar de teoría y de cosas que se dicen en los estudios si no tenemos algo práctico, ¿ok? ¿Qué podemos sacar de esto que acabamos de decir como conocimiento práctico? Bueno, para empezar, en general, pues estirarse mucho tiempo, pues no es lo mejor, ¿no? Si te hace sentir bien, que esos estiramientos pues no pasen de 30 segundos y en general los músculos que vas a trabajar, los agonistas, los músculos que van a realizar la mayor parte del trabajo en el subsecuente entrenamiento, pues no los estires. Mejor no los estires de forma estática, hazlo únicamente de forma dinámica. Si te hace sentir bien estirarte un poco, hazlo, pero únicamente poco tiempo. Por otro lado, si hay músculos que son antagonistas o simplemente son secundarios, pero que su tensión limite el rango de movimiento para realizar el ejercicio que vas a realizar durante tu entrenamiento, pues es posible estirarlos de forma estática sin problemas. Ejemplos de esto es, como dijimos, el pectoral para hacer snatches, el dorsal para hacer jerks, los flexores de la cadera para hacer sentadillas o peso muerto. Como no son antagonistas, son secundarios, no nos van a afectar, podemos estirarlos estáticamente. Otra forma de lograr mayor rango de movimiento o un reemplazo a la sensación que nos da el estiramiento es el foam rolling o la cross balls y también estas floss bands que maneja Kelly Starrett, son muy buenas. Ahí Mario Escobar, si está por ahí, no sé si está Mario, pero Mario me las presentó. Entonces, ahorita bueno, entonces no es muy bueno. Ahí, bueno, no es muy bueno estirar estáticamente. Estas cosas como la cross balls, foam roller, estas floss bands, son buenas para mejorar la movilidad de forma aguda durante el entrenamiento. A largo plazo quizá no nos vayan a dar la movilidad que estamos buscando. Es decir, si estamos simplemente haciendo foam rolling y rolándonos y pasando la pelotita, a largo plazo muy probablemente no logremos nada. Entonces básicamente lo vamos a hacer únicamente para mejorar la posicionamiento ahí en los movimientos que estamos realizando durante el entrenamiento y hay que proceder a usar cargas porque las cargas en estos rangos de movimiento nuevos y reclamados como nuestros pues sí van a ocasionar un cambio en el tejido y nos van a ser capaces de poder utilizar estos nuevos rangos de movimiento en subsecuentes entrenamientos. Raúl comenta, al estirar entre series se separan los elementos sarcoméricos de tal forma que son menos cabezas de miosina las expuestas sobre el mecanismo de cremallera con lactina, además el consumo energético que conlleva. Él lo dijo ya de forma un poquito más específica, más hablando directamente de lo que ocurre dentro de el músculo a nivel celular y molecular. De modo que estirar entre series obviamente no va a favorecer una contracción fuerte, una contracción rápida en subsecuentes entrenamientos, ¿no? Entonces, esta idea de estirar entre sets, como dice Raúl, pues no es lo mejor para mejorar la capacidad contráctil de las fibras musculares. Esto, les digo, es simplemente algo que fue extrapolado de estudios en aves, donde se encontró que por medio de estiramientos estáticos se lograba esta hipertrofia y sobre todo esta rara hipertrofia que se llama hiperplasia, que en humanos pues no se ha comprobado del todo, pero que seguramente también existe. Entonces ahí hay un sistema de entrenamiento que se llama dogpile o algo así, donde se ocupa esta técnica de estiramiento entre series y estiramientos extremos, donde se ocupa inclusive la misma mancuerna o la misma barra para estirar de forma todavía más severa y tan loca, ¿no? Y bueno, banda, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Qué opinan? ¿Ustedes estiran? ¿Ustedes no estiran antes de entrenar? ¿Estiran después de entrenar?
En general, la otra parte que falta, si ustedes van a realizar estiramientos estáticos prolongados, bueno, yo los recomiendo muy lejos de su sesión de entrenamiento de fuerza. No lo hagan ni antes ni inmediatamente después. Háganlo unas 4 o 5 horas después o antes de dormir. Es muy a gusto, relaja sobre todo el sistema nervioso y nos envía de vuelta a este famoso sistema parasimpático para poder descansar en la noche. Así de que no lo hagan de preferencia, si les gusta hacer estiramientos estáticos, háganlos lejos del entrenamiento y únicamente háganlos en los casos en que les comenté aquí. Esa es mi opinión. Si ustedes tienen otra, expónganla ahí abajo en los comentarios. ¿Están de acuerdo? Si dicen que estoy loco, que su maestro dijo que no, que en la escuela es otra cosa, bueno, pónganlo por ahí. Acuérdense que estos conceptos cambian constantemente, por eso es importante no solo aprenderlos, sino experimentar con ellos y encontrar lo que nos funciona a nosotros, tomar en cuenta la evidencia científica y adaptarla poco a poco a nosotros mismos y a nuestros atletas dentro del gimnasio, banda. Espero que les haya gustado este Warriorcast. Acuérdense, vamos a estar aquí transmitiendo a partir de este día, todos los domingos, 9 de la noche. Veo que hay más interacción, así como hacíamos antes los webinars. Quienes estaban de aquel lado, muchas gracias, Raúl, chido. Ya vamos a estar aquí los domingos por la noche. Veo que hay más personas y así está perfecto, ¿no? Ahí comenta Máximo: yo no estiro antes de entrenar, afortunadamente tengo buena movilidad, pero sí hago calentamiento activo. Pues qué suerte tienes, Máximo. Yo sí paso algo de tiempo, bueno, tampoco demasiado, porque hay un montón de banda que pasa 40 minutos ahí calentando, que también me faltó hablar de eso. No hace falta pasar 40 minutos en el foam roller. Yo creo que si tardas más de 10 minutos y para ver resultados, pues algo está mal o simplemente no estás hecho para ese movimiento que estás por realizar. Acuérdense que hay personas que simplemente los levantamientos olímpicos pues no son para ellos y no pasa nada, no tienen nada de malo. Simplemente hay cosas que no son para uno. Pero si pasamos ya más de 15 minutos estirando y todavía no logramos el rango de movimiento que buscamos, pues algo está bastante mal, ¿no? Yo como jiu-jitsu sí ocupo estirar antes, pero más por preparar mi cuerpo a las posiciones que se vienen en la clase. No sé si hay algo de info sobre esto. Bueno, Chico, eso es muy diferente. En jiu-jitsu lleva las articulaciones a posiciones bien extrañas y pues obviamente es bueno mejor preparar las articulaciones para estirar bien y que cuando te lleven a una llave, a esa clase de posiciones, a esos rangos de movimiento extremo, pues estemos preparados. Ahí, por ejemplo, te paso un tip, a ver si te funciona. Con mis jiu-jitseros aquí en Cancún, lo que hacemos es, ahí te va, trabajamos en el gimnasio esos rangos de movimiento tan extremos de las llaves de jiu-jitsu, pero con cargas, con cargas ligeras, de modo que el sistema nervioso se sienta a gusto en esos rangos de movimiento extremos, ¿no? Ahí, por ejemplo, un ejemplo de eso es que hemos estado haciendo mucho, es estos, ¿cómo se llaman? Los windmill con kettlebell. El windmill con kettlebell abre la articulación del hombro y no solo la abre, sino le añade una carga que puede ser variada como tú gustes, y eso hace que pues el sistema nervioso tenga esa confianza de sostener esas posiciones extremas durante un combate, porque está confiado en que en ese rango de movimiento tiene fuerza. Acuérdense que la fuerza depende mucho del rango de movimiento y no es igual en cualquier, digamos, de la longitud de los grados de determinada articulación. Entonces, añadir un poco de cargas durante el entrenamiento en esos rangos de posición extrema es algo bueno. Y como tú dices, estoy de acuerdo contigo, antes de entrenar jiu-jitsu, pues es bueno estirar estáticamente, porque el deporte te lleva a posiciones en las que pues no está muy sana tu articulación ahí. No estás paseando por el parque, no estás disfrutando de la pradera con Heidi y sus amigos, estás en un combate, motherfucker. Así es de que hay que estar preparado para ello. Y bueno, banda, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Aquí voy a estar ahora. Ya los sábados mejor no, porque a mí se me complica y veo que aquí ahorita hay mucho más interacción. Así es de que saludos, Roberto Rocco. ¿Cómo andamos todos por allá? Y acuérdense, Edgar, si media hora estirando, no es muy bueno, Edgar.
Acuérdense, esténse presentes aquí, tomen el curso de hipertrofia, tomen el curso de CrossFit, son crossfiteros, están bien baratos. Y pues bueno, me disculpo de corazón porque no estoy afiliado a ninguna asociación de culturismo. La verdad ni quiero estar afiliado a ninguna asociación de culturismo porque están de la fregada todas, la verdad. Entonces, mi curso es apócrifo, lo siento, pero bien lleno de información. Así es de que, pues, ni modo, tómelo. Yo me retiro. Buenas noches, saludos desde Cancún, banda. Y como siempre, con esta outro poca madre que hizo Edgar David, si quieren a que les haga una canción, pues mándenme un mensaje, está poca madre esta outro. Así que ahí nos vemos, venga. Nos vemos, bye.